que vamos a comenzar a grabar para que después esto quede disponible y lo podamos ver en el momento que así lo decíamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Oramos para que sea el Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos en esta hora, para que sea tu Espíritu, Señor, ayudándonos a interpretar tu palabra, a poner el sentido en tu palabra, Señor, y que esto nos permita crecer a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a Génesis 20. Vamos a trabajar desde el verso 1 al verso 18, un episodio en la vida de Abraham muy similar a uno que estuvimos viendo hace un tiempo atrás en Génesis 12. Una mentira por ahí, un engañito como para salvar la vida. Y vamos a mirar algunos principios bíblicos y vamos a trabajar con nuestras Biblias. Así que les voy a dar ahí tareas para que vayan buscando algunos versículos y esto sea más dinámico. Leo, dice Abraham y Abimelech. Note usted que ya no aparece aquí Abraham. Ya no estamos hablando de Abraham, que significa padre enaltecido, sino que estamos frente a Abraham. Se agrega una A más, ¿cierto? Hablamos de padre de multitudes, padre de muchedumbres. Y vemos que el Señor le cambia el nombre a sus siervos, así como también lo hace con nosotros. Él transforma nuestra historia, nos cambia el nombre, en definitiva, Él nos da un nuevo nombre, que es lo que hace con su siervo Abraham. Dice Génesis 21, de allí partió Abraham a la tierra del Negev o a la tierra del Negev, también se puede pronunciar así, hay versiones donde Negev aparece con tilde en la primera E, así que es posible el Negev o el Negev, y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. En el versículo 1 hay que dar cuenta un poquito de la geografía. La geografía es el lugar. Y acá los lugares en Génesis son muy importantes. Porque recuerden ustedes que el Señor le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra. Y Abraham pasó por muchas tierras. De hecho, sabemos que él fue un peregrino, fue un nómade. Él pasó por muchas tierras bajo una promesa, que el Señor le iba a dar a él y a su descendencia una tierra prometida. Él les iba a dar una tierra definitiva. Pero antes de que eso se cumpliera, Abraham tuvo que transitar por muchas tierras. De cierta forma, eso se parece a nosotros también. Nosotros transitamos en esta vida con una promesa, esa promesa es Cristo, ya se ha cumplido en nosotros, pero anhelamos continuamente una mejor patria que es Cristo y estar con Él en su presencia. Dice la Escritura que de allí parte Abraham. Uno se tiene que preguntar, ¿de a dónde parte Abraham? Y si miramos el Génesis 19, sabemos que él parte de estas regiones cercanas a Sodoma y a Gomorra, ¿cierto? Cuando Dios destruye estas regiones con fuego y azufre. Dice que Abraham parte a la tierra del Negev. El Negev aparece varias veces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Negev, tenemos que pensar en la zona sur de Israel. Así como hoy día pensamos en Puerto Montt, Valdivia, Punta Arenas, como el sur y el extremo sur de Chile, el Negev o el Negev está vinculado a la zona sur de Israel, frontera que fronteriza con Egipto, por darles un dato, ¿ya? El Negev aparece varias veces en la Biblia. Por ejemplo, aparece en Génesis 16:7. En Génesis 16:7, ustedes recordarán, porque ya pasamos por ahí, que Agar se va de la casa de Abraham, ¿cierto? Y Dios se le aparece por medio de un ángel cuando ella huía a Egipto. Y el Señor la devuelve donde su ama Sara. Luego, ustedes pueden encontrar en Génesis 12:9, en Génesis 24:62, aquí estoy yendo rápido y estoy consciente de eso,
Ya después me quiero detener en otros versículos con más lentitud, pero aquí quiero ir rápido, solo quiero que entiendan las imágenes del Negev en la Biblia. En Génesis 12:9, en Génesis 24:62, se habla de Abraham en conexión con su hijo Isaac, y se dice que ellos eran peregrinos, y ellos pasaron muchas veces por la tierra del Negev. Fíjese usted que en el libro de Números, en el capítulo 13, en el verso 17 de Números, aparece también el Negev. Cuando Moisés da instrucciones a los espías. ¿Se acuerda de estos espías que tenían que ir a reconocer la tierra? Estos espías que la mayoría de ellos fue cobarde, ¿cierto? Y solo 2 espías volvieron, Josué y Caleb, dando un testimonio de fe que ellos iban a hollar a esos gigantes en el nombre del Señor. Bueno, aquí también aparece citado el Negev. Moisés da instrucciones para que ellos crucen el Negev. Y en el libro de Josué, en el capítulo 10, en el versículo 40, y quiero que alguien lo lea, por favor, Josué 10:40, que alguien me lea Josué 10:40, porque quiero cerrar con este versículo. Oh. Ya, vamos, Sofi. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Amén. Entonces, aquí cierro con Josué 10:40 como el versículo final para este contexto, entendiendo que aquí Josué conquista el sur. La tierra del Negev no siempre fue de Israel, hasta Josué 10:40. ¿Se entiende? Cuando ese territorio del Negev deja de ser de los amorreos, deja de ser de los enemigos de Israel y se convierte en territorio de Israel, en propiedad de la nación de Israel. El Negev es conquistado bajo el liderazgo de Josué. Al llegar a Génesis 20, dice que de allí parte Abraham a la tierra del Negev, una tierra que no era aún de la tierra de Israel. Dice que acampó entre Cades y Sur, acampó entre 2 ciudades que eran de toda esa región del sur del Negev. Y habitó, no dice como residente, sino que dice que habitó como forastero. Abraham habita como forastero en Gerar, una ciudad importante del Negev, entre Cades y Sur. Entonces, Abraham habitaba como forastero. Él aún no tenía propiedades, él aún no tenía tierra, pero había una promesa que Dios le iba a dar una tierra. Abraham es un peregrino, así como nosotros también somos peregrinos. Abraham es un peregrino nómade, va de un lugar a otro. Fíjese que Dios le entrega una propiedad a Abraham recién en Génesis 23:17. Y este versículo quiero que lo anoten. Génesis 23:17. Recién en Génesis 23:17, así como hablamos de bien raíz, así como la casa propia, como una propiedad privada, recién este forastero y peregrino adquiere una propiedad. Génesis 23:17, ¿quién lo lee? Génesis 23:17. Mire qué hermoso es el contexto, cómo Abraham Amén. adquiere propiedad. Mi hermana Sole, dele. 17 me dijo, ¿cierto? El 23:17. Ya, dice, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Gracias. En Génesis 23 hay un episodio triste en la vida de Abraham. Muere Sara. Sara, su amada, esa esposa hermosa que él muchas veces escondió bajo el apelativo de es mi hermana, ¿cierto? Porque dice que Sara era una mujer muy bella. Muere a la edad de 127 años Sara.
Dice que tantos fueron los años de la vida de Sara. Nos muestra Génesis 23:1. Sara muere en Kiriat Arba, que es Hebrón. Muere en esa condición de peregrinar, porque si peregrinaba y era forastero Abraham, también lo era Sara, ¿cierto? Es decir, detrás de la vida de Abraham habían otros que vivían las consecuencias de lo que le pasaba a Abraham. Y dice la palabra del Señor, y estoy resumiendo Génesis 23, que Abraham suplica, estando en su condición de extranjero y forastero, suplica a esos vecinos de Hebrón que le den una propiedad. Él necesita una propiedad. ¿Y para qué la necesita? Para sepultar a su muerta. Él necesita un lugar donde enterrar dignamente a Sara. Si usted lee conmigo Génesis 23:5, yo no quiero explicar esta noche Génesis 23:5, va a llegar su momento, pero quiero que entendamos el punto. Ya voy a reforzar el punto. Dice Génesis 23:5, respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, mira la tremenda honra. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Qué tremendo. Qué tremenda declaración. O sea, cómo Dios honró a su siervo Abraham en una hora triste, en la hora en que su amada Sara murió. Es tremendo capítulo Génesis 23. Ya vamos a llegar en un momento a Génesis 23. Bueno, es acá donde Abraham compra la cueva de Macpela, compra una heredad. Fíjese que la compra por 400 siclos de plata, porque Abraham era un hombre rico. Se convirtió en propietario de una tumba, y este campo estaba rodeado de árboles y de la famosa cueva de Macpela. Fíjese que en esta cueva de Macpela fueron enterrados muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, descendientes de Abraham. Ya vamos, cuando avancemos en la vida de Abraham, Isaac, Jacob, vamos a descubrir muchos principios del reino aquí, fabulosos, maravillosos, tremendos. En la cueva de Macpela fue enterrado Abraham. En la cueva de Macpela, en Hebrón, fue enterrado Isaac. Fue enterrada Rebeca. Fue enterrada Lea. Fue enterrado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Más adelante nos va a surgir la curiosidad, porque de esta familia hay una que no fue enterrada en la cueva de Macpela, Raquel, con excepción de Raquel. Note usted esto. Entonces, dejo ahí como el dato amarillo, el dato curioso, para que en algún momento ahí, ¿qué pasó con Raquel? Que no fue enterrada en la cueva de Macpela. Pero Dios honró a Abraham en la hora de su muerte. Le dije entonces, vaya a Génesis 21. Vaya a Génesis 21. Abraham aún es forastero. Acá todavía no tiene tumba. Uno podría pensar que la primera propiedad es una casa, un departamento, no sé, una hacienda donde pasarlo bien, pero fue una tumba familiar. Habitó como forastero en Gerar. Gerar era una ciudad que estaba habitada por los filisteos en tiempos de Abraham. Y usted sabrá que después los filisteos se van a convertir en enemigos de Israel, habitado por los filisteos. Génesis 22 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ustedes dirán, vieja historia. Parece que el colorín no aprende. No sé por qué le dije colorín, pero vieja historia, historia conocida por lo demás. Parece que se cumplió ese canto y tropecé de nuevo con la misma piedra. No sé. ¿Ya? Note usted que esto había ocurrido ya en Génesis 13, del 10 al 20. Ustedes recordarán en ese momento que Abraham entró a Egipto y dijo que Sara era su hermana. De hecho, era media hermana, media, porque Sara y Abraham eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Note que acá vuelve a mentir. Vuelve a mentir. ¿Y a quién le miente? A Abimelech. ¿Quién es Abimelech? ¿O qué es Abimelech? Abimelech es un rey, es el jerarca en la tierra de los filisteos. Ahora, Abimelech es un título
Es como Faraón en Egipto. El faraón se llamaba Amenhotep o se llamaba Ramsés, pero el título era Faraón. Acá el título era Abimelech. No sabemos cuál era el nombre, pero sabemos que el título dinástico era Abimelech, así como la autoridad más grande en Chile se llama presidente, ¿cierto? En Inglaterra se llama primer ministro, ¿cierto? En Corea del Norte se llama emperador, rey. En Egipto era faraón y en los filisteos era Abimelech. Era el título del monarca. Es un título filisteo, así como faraón es un título egipcio. Vamos al 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Ahora, ¿por qué Dios viene a Abimelech en sueños de noche? Porque inferimos por el contexto de Génesis que Sara es muy hermosa y este rey practicaba la poligamia y los reyes polígamos tenían muchas concubinas, ¿cierto? Y las concubinas eran para la entretención carnal del rey, simplemente para eso, ¿ya? Entonces, Dios viene a Abimelech y como aquí lo pone bien Matías para advertirle, pero a mí me encanta este Dios maravilloso, el Dios que servimos, porque Dios protege a Sara, la protege. Ahora, no tengan una imagen así de Sara, así como Sarita, pobrecita ella, porque después se van a dar cuenta que Sara también mintió con Abraham. Ambos se confabularon. Yo la podría defender mucho más si Sara hubiera ido allá como obligadita, pero Sara también mintió. Sara también le dijo a Abraham, estoy de acuerdo contigo, mi amor, vamos a mentir. Pero vamos a ver la fidelidad de Dios, que es más grande que las mentiras de Abraham y Sara. Qué tremendo es nuestro Dios. Dios viene a Abimelech en sueños de noche. Dios les habla a Abimelech en un sueño. Y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Vemos un atributo de Dios. Recién Camila hablaba de los atributos de Dios. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Dios es absolutamente omnisciente. El Salmo 139, el verso 12. Salmo 139, verso 12. David dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. ¿Puede entender ese lenguaje figurado ahí? Y la noche resplandece como el día. Es decir, que Dios es como una gran luminaria, linterna omnisciente, que aún en la penumbra, en la noche más oscura, Dios lo ve todo. Las tinieblas no son un impedimento para Él. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 20, en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 20, al final de Primera de Juan 3:20, dice, y Él sabe todas las cosas. En Primera de Juan 3:20 al final, y Él sabe todas las cosas. Amados hermanos, ¿habrá algo que podamos esconderle al Señor? Nada. Absolutamente nada. Antes que yo hable, el Señor ya sabe lo que voy a decir. Entonces fíjese usted que Dios sabía de esta mentira y en su fidelidad para glorificar su nombre a causa de su pacto que por medio de Abraham y Sara Dios iba a formar una gran nación, ¿cierto? Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, muerto eres, te vas a morir. En el fondo, estás condenado a muerte si no devuelves a esa mujer. El verso 4, Génesis 24. Mas Abimelech no se había llegado a ella. ¿Qué significa que Abimelech no se hubiera llegado a ella? Que Abimelech aún no había tenido intimidad con Sara. Vemos que Dios interviene para proteger a Sara. Noten que Sara también se había unido a la mentira de su marido. Me voy a adelantar al verso 5. Génesis 25. ¿Quién me lo lee? Génesis 25.
Está muy buena esta historia, ¿eh? Está sabrosa. Ah, Vamos. No me Amén. dijo, ¿ah? Vamos, vamos. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Ya, entonces los dos se confabularon. Abimelech dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, note, y ella también dijo, es mi hermano. ¿Ya? Entonces Dios interviene para proteger a Sara, a pesar de su mentira. Mi hermana Ángela, segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 2:13. Mientras busca ella, acá hay una explicación por qué ellos, de cierta forma, mienten. Tienen miedo a morir. Tienen miedo a morir. El rey podía quitarle a Sara y podía mandar a matar a Abraham. También puede que haya un interés, creo yo, económico. Mentimos y mientras mentimos somos enriquecidos. Pero a pesar de los pecados de ellos, a pesar de las mentiras de ellos, Dios es fiel. Entonces, ¿qué dice segunda de Timoteo 2:13, mi hermana Ángela? Ya, amén. En el nombre de Jesús. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Gracias. Dios fue fiel a los primeros padres, Abraham y Sara, no en base a sus méritos. Dios fue fiel a causa de su promesa, a causa de su pacto. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora, este versículo que cité no da licencia para que nosotros nos portemos mal y pequemos y seamos infieles. Porque si somos hijos de Dios, nuestro anhelo va a ser la santificación, ser como Cristo, obedecer a sus mandamientos. Pero fíjese que aún en la desgracia, en el lamento, cuando pecamos delante del Señor, Dios sigue siendo fiel. Y qué maravilloso es el Señor que interviene con Abimelech. Ahora, Abimelech da grandes ejemplos acá de cómo piensa él de Dios. Hay una revelación que recibe este hombre pagano, un tremendo conocimiento de Dios que recibe este pagano. Mire lo que dice en Génesis 24. Él le contesta al Señor y le hace una pregunta. ¿Matarás también al inocente? Abimelech tiene conciencia de que Dios es justo. ¿Quién hace eso en una mente pagana? Solo el Espíritu de Dios, que ya estaba obrando en Génesis 20. El Espíritu Santo nos muestra y nos enseña quién es Dios. No me dijo él, leo Génesis 25, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Mire cómo sigue hablando Abimelech, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Qué tremendo, qué tremendo. Y le dijo Dios, note lo que le dice el Señor. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Note usted que Dios es bueno e incluso con los paganos cuando esos paganos respetan su nombre. Con mayor razón Dios es bueno con sus hijos. Nos libra el Señor de pecar. Quiero citar unos versículos y luego quiero reforzar este último punto para mirar la actitud de Abraham y Sara. Ellos debieron haber confiado en Dios, debieron haber sido honestos. Ellos querían salvarse de la muerte o salvarse de algún peligro con sus propias fuerzas y dejaron de confiar en Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de hacer lo mismo, de luchar por nuestra autopreservación. Debemos más bien aprender a dejar todo en las manos del Señor, lo que no indica pereza ni flojera. Pero sí debemos aprender a confiar en Dios, que no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu, que no es con el brazo de carne, es con el brazo de Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo 8, en el verso 17, Zacarías 8:17, hay una gran advertencia que los primeros padres, Abraham y Sara, debieron haber considerado.
Pero mire lo que dice Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Zacarías 8:17 es un libro del Antiguo Testamento que está muy cerca de Malaquías, por ahí. Y dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Abraham y Sara trataron de guardarse las espaldas pensando ellos humanamente, pero también le estaban haciendo un daño tremendo a Abimelech. Cuando ellos tenían que ser ejemplo de fe ante Abimelech, ellos le estaban causando un daño tremendo a Abimelech. Cuidado nosotros también. Que ninguno de nosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y agrego, hermana Solange, hermana Ángela, Sofía, hermana Tabita, Matías, todos los que estamos acá, que ninguno de nosotros se confabule para hacerle mal a nuestro prójimo. No hemos sido llamados a engañar a Abimelech. Hemos sido llamados a bendecir a Abimelech. Y cuando estoy nombrando a Abimelech, estoy pensando en nuestro prójimo. El libro de Miqueas, el capítulo 2, en el verso 1, quiero que alguien busque Miqueas 2:1 y lo lea. Miqueas 2:1. Les dije que íbamos a trabajar con nuestra Biblia. Miqueas 2:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miqueas 2:1. Me gusta eso. Amén. Amén. Ya, vamos. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Wow. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. ¿Usted cree que esto se le ocurrió a Abraham y a Sara así? Oh, llegó Abimelech, inventemos este chamullo. No. Ellos lo maquinaron y lo idearon. Cuidado con hacerle mal a nuestro prójimo. Sobre todo si ese prójimo no es creyente, porque debemos ser ejemplo para ellos. Nosotros como hijos de Dios podemos predicar muy bonito, podemos hablar muy bonito y nos podemos ver muy bonito, pero el mundo también nos va a juzgar por nuestro testimonio. ¿Sí o no? Por nuestro testimonio. Note usted que Dios libra a Abimelech. Recién veía caras de gozo ahí. ¿Por qué dice, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases? Génesis 26. Yo creo que, que Abimelech puro quería estar con Sara, pero Dios lo libró por el corazón que tuvo. Segunda de Pedro 2:9. Que alguien lea Segunda de Pedro 2:9. La hermana Solán, ya. Que ahí hace rato que quiere leer y llega un poquito atrasada. Segunda de Pedro 2:9. Vamos a Segunda de Pedro 2:9. Mire qué hermoso, esto se aplica a la iglesia. Abimelech no era de la iglesia, pero Dios miró su corazón. Y mire cómo Dios cuida a su iglesia para que no pequemos. Ya, hermana Solán, Segunda de ¿Me Pedro la puede 2:9. repetir de nuevo, pastor? Disculpe, segunda de Pedro 2:9 me dijo. 2:9, sí. Ya. Amén. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gracias. Me gusta la parte primera del versículo, la segunda igual, pero digo me gusta porque aplica a nosotros. No es que el juicio me haya asustado y me quede solo con esta parte, pero esta parte creo que nos sirve. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los que andan buscando el pecado? ¿Dice eso ahí? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y la piedad está en el corazón. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo Dios lo libró? En el momento preciso. Salió hasta sin ropa, pero fue librado, ¿ves? El fuego seguramente lo sintió, pero Dios lo libró en el momento preciso. Este hombre, Abimelech, también es librado. Ese es mi Dios, tan hermoso, tan maravilloso. El verso 7 dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Qué tremendo. Abraham y Sara creyeron que iban a pasar así, piola, como decimos nosotros, pero nadie puede pasar piola delante de Dios.
le dijo, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Le da una orden al señor Abimelech, porque es profeta. Oh, wow, Abraham aquí es nombrado como profeta. Y orará por ti y vivirás. Ahora quiero enseñarles algo. La primera vez, nunca se olviden de esto, que aparece la palabra profeta en la Biblia, la primera vez que aparece la palabra profeta o la mención a algún profeta en las Escrituras es en Génesis 27. La primera vez. De hecho, el primer profeta mencionado en las Escrituras y nombrado por Dios es Abraham. O sea, es patriarca, es el padre de la fe, es un profeta. Qué tremendo. Nombrado profeta. Y Dios lo nombra como su profeta. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Medio mentirosillo y tramposillo ahí, pero profeta. Y orará por ti y vivirás. Mire cómo Dios respalda a su profeta, cómo Dios respalda a Abraham. Y si no la devolvieres, el Señor le muestra al lado B también, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es decir, tu pecado va a traer sobre ti una consecuencia. Profeta es un término hebreo que aparece aquí por primera vez. ¿Qué significa profeta aquí? Alguien que habla a alguien de parte de Dios. Y de hecho los profetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, eran mensajeros de Dios que hablaban al pueblo en nombre de Dios. ¿Se acuerdan de los profetas? Así dice el Señor, así ha dicho Jehová, ¿cierto? Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas. Abraham es reconocido por Dios en un capítulo vergonzoso de su vida. Y Abraham debe hablar a favor de Abimelech. Abraham debe rápidamente dejar su condición de pecado porque Dios ya lo ha descubierto. Y Abraham debe trabajar, no estar de ocioso. Abraham debe ser honesto, no estar de mentiroso. Abraham debe ejercer el llamado que Dios le ha dado. Note usted Génesis 28. ¿Qué dice? Entonces Abimelech se levantó de mañana. Parece que se preocupó Abimelech. Se afligió. Y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. El pecado, la mentira de Abraham, tarde o temprano salió a la luz. Esto debería ser una clara advertencia para nosotros y para todos los hombres, que Dios todo lo ve. En Primera de Timoteo 5:24, quiero que alguien lea Primera de Timoteo 5:24. Para que así nos esforcemos delante del Señor para llevar una vida íntegra y alejarnos de toda clase de pecado, y que Dios nos alcance en su misericordia. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5:24? El que lo encuentre, lo lee. Primera Timoteo 5. Yo, Vamos, Sofía. los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Wow, más a otros se les descubren después. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Porque algunos que pecan y se deleitan en su pecado, no los descubrimos ahora, pero mañana los vamos a descubrir. Primera de Timoteo 5:24. Abraham y Sara mienten, pero tarde o temprano son descubiertos, porque Dios en sueños se le aparece a Abimelech. Qué tremendo, con Dios no podemos jugar. Note lo que dice Génesis 29. Dios llamó a Abimelech, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Oiga, ¿cómo se habrá sentido Abraham aquí? Como decimos acá en Chile, no sé si la Sofi va a entender esto, así como chaleco mono. Súper avergonzado, súper mal. Se le descubrió el pecado. Después, pero se le descubrió igual. Qué tremendo.
¿Por qué nos has hecho esto? Lo que no debiste, y esto me encanta, subráyelo, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Te pedí yo que me mintieras, le está diciendo a Abimelech. Te pedí yo que me engañaras, le está diciendo a Sara. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me engañaron? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Proverbios 3:29. Proverbios 3:29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Repito, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Abimelech estaba confiado. Era carnal el hombre, obvio. Quería tener un harén de mujeres, pero estaba confiado en que Abraham y Sara le estaban diciendo la verdad, pero le estaban mintiendo. Proverbios 3:29 nos dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. El 10. Dijo también Abimelech a Abraham, lo sigue retando. Yo esto me lo imagino como enfrentándolo, ¿sí? O sea, es como cuando alguien enfrenta a otro, ¿cierto? Y le dice, ya, te voy a decir todas las cosas de una, te las voy a decir en la cara. ¿Ya? Abimelech está, yo creo, molesto y preocupado e irritado también. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Así como, ¿qué se te pasó por la cabeza? O como cuando le dice, usted parece que no piensa. Escucha, usted parece que no piensa, oiga. Yo así me lo imagino. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Ahí yo me imagino a Abraham así como chupándose para adentro, así como, trágame tierra. Lo estaban enfrentando en lo que él creía que nunca nadie se iba a enterar. Iba a pasar piola la mentira. Y Abraham respondió. Veamos la respuesta. A veces las respuestas más agravan la situación. El que explica se complica, dicen por ahí un refrán. A veces es mejor decir, sí, me equivoqué, la embarré, porque a veces las explicaciones son peores que la falta. Entonces, a veces las explicaciones son peores que la falta. Y Abraham respondió, porque dije para mí, mira, cuidado con lo que pensamos. En el fondo, porque yo pensé conmigo mismo, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. A ver, ¿qué está diciendo Abraham? Claro, porque estos territorios eran vecinos de Sodoma, Gomorra, la gente era mala, no había temor de Dios. Hasta por ahí le creemos, le creemos. Pero fíjese, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Pero ¿qué le está pasando al profeta aquí? ¿Qué le está pasando al padre de la fe? Si Dios le había dicho que iba a estar con él, que lo iba a bendecir, que todo lo que él bendijere iba a ser bendito, que todos los que lo maldijeren iban a ser malditos. Más encima, aún Dios ni siquiera le había dado a Isaac, un hijo de la descendencia. ¿Acaso el patriarca, el profeta, se olvidó de las promesas de Dios? Así también a veces somos nosotros. Pareciera ser que nos olvidamos rápidamente que Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, yo te bendigo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Le ha dicho eso el Señor a usted o nunca se lo ha dicho? Se lo ha dicho, ¿cierto? A mí también me lo ha dicho, pero a veces como que me olvido. Que no se nos olvide que Dios está con nosotros, que cuando pasemos por el fuego, Él estará, que cuando pasemos por el río, dice Isaías, las aguas no nos van a inundar. Cuando pasemos por la opresión, vamos a sufrir, claro, nos vamos a oprimir, vamos a ver el agua, vamos a creer que nos estamos ahogando y es normal, pero Dios va a estar con nosotros, que no se nos olviden sus promesas. Ahora, sigue hablando. Yo le diría a Abraham que por favor se quede callado aquí, que no siga hablando, pero es inevitable, pues Abraham siguió hablando y el que explica a veces se complica y revela su corazón. Y a la verdad también es mi hermana. Sí, es su hermana. Hija de mi padre, más no hija de mi madre y la tomé por mujer. Ya, está bien, pero ¿por qué no dijo esta verdad al principio? ¿Por qué la tiene que decir ahora en esta escena vergonzosa? ¿Saben ustedes que las mentiras tienen patitas cortas? Que Dios nos ayude a decir la verdad y a andar en verdad. Porque las mentiras tienen patitas cortas. Se pilla más, primero dicen por ahí, un mentiroso que un ladrón. Y la tomé por mujer. El 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, no sé, acá se pone súper honesto.
pero en la prueba, pues hermano, hay que ponerse honesto siempre. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech, ya, aquí pasó el chascarro, ¿cómo se dice? Sí, ya pasó. Proverbios 10:9, ¿quién lo busca? Y lo lee. ¿Qué dice Proverbios 10:9? Está bueno esto. Ya vamos. Yo, Proverbios 10:9, ya. el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ah, wow. El que camina en integridad anda confiado. Dice por ahí un versículo que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Que Dios nos ayude. Porque dice Proverbios 9 que el que camina en integridad anda confiado, con la frente en alto. Es como cuando se dice, el que nada hace, nada teme. ¿Cierto? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que Dios nos enderece el camino, hermano, y tenga misericordia de nosotros. Amén. Que Dios nos enderece cada día y tenga piedad de nuestras vidas, porque sin su misericordia no somos nada. El pecado, más temprano que tarde, nos alcanza. Así que mejor hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Quedan poquitos minutos, así que atentos. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, estoy leyendo el 14, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Más encima, Dios usa a Abimelech para bendecir a Abraham. Ese es nuestro Dios. Hasta en los peores momentos, hasta en nuestras vergüenzas, Dios nos bendice. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mire la estrategia. Y Dios aquí bendice con riquezas a Abraham. Mira que él te es como un velo para los ojos de los que están contigo. ¿Qué significa esta expresión? Es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Bueno, en el lenguaje hebreo, esto quiere decir, ¿qué quiere decir que Abraham era como un velo para Sara? Que esto significaba que ahora con este dinero, con estas riquezas, devolviendo a Abimelech a su esposa Sara, a Abraham, se iba a probar que Sara no había hecho nada malo. Dios iba a dignificar a Sara. Dios iba a dignificar a su sierva. Porque esto no solamente tenía que ver con Abraham, tenía que ver con Sara también. Porque de Sara iba a venir el descendiente, de Sara iba a venir la simiente. Note usted que Sara fue vindicada. ¿Qué dice el verso 16? Y para con todos, y así fue vindicada. ¿Qué quiere decir que fue vindicada? La Reina Valera 1960 a veces aparecen expresiones que tenemos que limpiar en el sentido de abrirlas para poder entenderlas mejor, porque tiene un lenguaje español ahí que hay que mirarlo con cuidado. Que Sara fuera vindicada significa que la reputación de Sara quedó limpia. Quedó limpia. Dios limpia a Sara. Dios la deja con buenos ojos ante los demás. Dios limpia el honor y la reputación de Sara. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios redime nuestras vidas de los errores que cometemos. Dios nos redime. ¿Cuántos saben que Dios nos redime y nos restaura? Dios redime a Sara. La reputación de Sara es devuelta a causa del nombre de Dios, a causa del pacto que Dios había hecho con los primeros padres. ¿Por qué cree que Dios nos limpia todos los días? A causa del pacto de la sangre de su Hijo, derramada en la cruz del Calvario. Y Él hace nueva todas las cosas a causa de su Hijo. Ay, yo pensé que era a causa de mí. Ay, por favor. Es a causa del pacto que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, que todos los días renueva su misericordia, su perdón y nos vindica.
Es decir, nuestra reputación queda limpia delante de Él, de tal manera que las acusaciones de Satanás no tienen ningún efecto ante el trono de la gracia. Génesis 20:17 dice, y estoy terminando, entonces Abraham oró a Dios. Oh, que me gusta este Abraham. Es recién mentirosillo, pero ahora está orando. Qué bueno. Empezó maluenda, pero terminó bien. Bueno, con nosotros pasa lo mismo, hermano. No nos escandalicemos tanto. Nosotros empezamos mal. La gracia es que terminemos bien. Eso se llama proceso de santificación. Ahora, lo malo sería empezar bien y terminar mal. Nosotros empezamos mal, pero tenemos que terminar bien. Vemos que Dios trata a Abraham. Dios lo trata para que termine bien, porque si fuera por Abraham, que nunca lo hubieran pillado. ¿Ya? ¿Esto qué nos quiere decir también a nosotros? Que Dios supervisa todo lo que pasa acá, así como Dios supervisa toda nuestra vida y todo el proceso de nuestra santificación. En Génesis 20:17 no solamente veo un profeta, sino veo a un intercesor. Note usted que entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Le voy a entregar otro dato curioso. Le voy a enseñar otro dato curioso para la gloria de Dios. Recién les dije que en Génesis 20, en esta historia de Abraham y Abimelech, aparece la palabra profeta por primera vez. Ahora quiero que sepan que en Génesis 20, en esta historia, que a veces la gente me Abraham y Abimelech, esa historia secundaria en la Biblia. No, ninguna historia secundaria. Aquí aparece el primer caso en la Biblia de que Dios sana a alguien por medio de la oración. Fíjese usted. Aparece el primer registro de sanidad divina por medio de una oración. Cuando alguien le dice, ¿dónde aparece la primera vez que Dios sanó a alguien? En Génesis 20. Y fue por medio de la oración. Ahí hay un principio. ¿Cómo Dios puede sanar? Porque Dios puede sanar, hermano, todos creemos eso. ¿O no? Si no, seríamos unos tremendos incrédulos. Dios puede hacer milagros si Él quiere. Y aquí lo hizo a través de un medio de gracia que es la oración. Dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y más encima tuvieron hijos. Porque dice la escritura que Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios elimina la maldición. Dios saca las consecuencias y redime también a la casa de Abimelech. También nos enseña que el pecado a veces no solo trae consecuencias sobre nuestras vidas, sino que trae tristes consecuencias sobre aquellos que nos rodean. Por eso debemos nosotros tener cuidado en nuestro proceso de santificación, porque a veces también sabemos que cada uno es responsable individualmente, pero de forma directa o indirecta, a veces también arrastramos a los otros y somos una influencia negativa, cuando Dios nos ha llamado a ser una influencia positiva para los demás. A causa de Sara, mujer de Abraham, a causa del pacto de la gracia, y terminé. Tremenda historia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mi hermana Tabita, dele nomás. Ahí voy a escuchar. Ahí está luchando mi hermana Tabita para activar el audio. Yo lo presiento. Escucha la lecera y David, ¿dónde está? Ya. Mientras tanto, ¿alguien quiere decir algo? Nada. Está bien. Está súper bien. ¿Ya? Le damos gracias al Señor por haber estado en este estudio. Esta noche, en este tiempo de discipulado. Ahí sí, Ahora sí que sí. disculpe. Yo lo que podía observar acá, que Abraham y Sara siempre anduvieron forasteros. Mm, Mientras vivió Sara, mm, mm.
¿Fue así? Sí, sí. Ya. Y segundo, Abimelech era muy generoso. Mm, Esas dos cosas, Qué buenas observaciones. sí, eso me quedó marcando acá. Amén. O sea, ahí hay dos cosas hermosas que dice mi hermana Tabita. Ellos anduvieron como forasteros bajo una promesa, y ahí hay un hecho loable en ellos que creyeron en Dios, a pesar de sus errores, como nosotros. Y lo segundo, que Abimelech, no siendo del pueblo de Dios, siendo un pagano, tiene unas actitudes, oye, pero qué buena. Le faltaba Sí, puro ser cristiano. Y me gusta hasta el coraje que tiene cuando enfrenta a Abraham. Abraham, Lo sí, enfrenta y lo enfrenta. ¿Cómo se te ocurrió hacerme esto? Y clama a Dios y todo. Y más encima hace caso. Devuelve a Sara. Tremendo exacto. Y ejemplo que, de sí, Abimelech. y que el Señor nos ayude para no pasar Vergüenza. esas situaciones vergonzosas que pasó él, porque era evitable también, pero al parecer él en ese momento con Sara habían sacado los ojos de Dios porque estaban actuando naturalmente como personas naturales, no con la mirada puesta en Cristo, no Así es. creyendo en lo que Dios podía hacer, sino actuaron con sus fuerzas. Así es. Por eso. Ya. Así es. Tremendo lo que dice usted, mi hermana Tabita. Y lo mismo Sí. pasa en Génesis 12, cuando el faraón los echa. Los echa y sale Abraham y Sara, pero no salen solos, salen con los siervos. Entonces yo creo ahí que la reputación de Abraham quedó dañada ante sus siervos. O sea, la Mm. vergüenza fue de él, pero fue también colectiva. Ahora, notemos para cerrar, que Abraham es un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos Amén. escoge no pensando en nuestros méritos. Mm. Dios nos escoge pensando en su gracia solamente. Amén. Eso es fabuloso, Amén. porque Él nos escoge a lo mejor, Él escoge a lo peor, y Él lo califica, y Él lo va mejorando. Y ustedes en Génesis 20 vieron esa mejora. De mentiroso pasó a profeta, de profeta pasó a intercesor, y de intercesor Dios lo usó para una sanidad. Mire usted. Amén. 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 Vamos a terminar orando al Señor. Sofía, te iba a decir algo. Sí, quiero anotar una pequeña cosita y es que a pesar, lo que a mí me llamó mucho la atención es que a pesar de la mentira de Abraham, Dios protegió a Abimelech y a Sara de que no estuviesen juntos, de que no hubiese intimidad, a pesar de toda la mentira que ya había Abraham y Sara pues Sí. pensado y hecho. A pesar. Entonces, a pesar de toda esa mentira, Dios usó su protección ahí y eso quiere decir que Dios nos protegerá aún Bien. estando en, como dice el Salmo, en los valles más oscuros. Amén. Gloria a Dios. Y eso significa que el Señor no solamente está con los seres angelicales en intercesión, Mm. el Señor también está en nuestros valles de tentación. Y Él está Mm. incluso en el pecado, mirando y viendo y controlando y supervisando todo. Señor, te damos gracias por haber estado esta noche reunidos, porque hemos avanzado en Génesis 20. Te doy gracias por esta hermosa lección. Te pido que mis Amén. hermanos hayan aprendido tus principios, que no seamos Amén. mentirosos, que seamos gente honesta, verdadera, y que Ayúdanos, Señor. aprendamos a confiar en ti y no en nuestros Amén. métodos de supervivencia, Así es, sino en Señor. tu gracia, en tu poder. Así es, No tenemos Señor. por qué mentir para que nos vaya bien. Nos va a ir Amén. bien siempre, porque tú vas con nosotros. Y sobre todo si Amén. somos honestos, vamos a hacer de bendición para muchos y vamos a impactar con integridad la vida Así de es, nuestra Señor. generación. Gracias, Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.